El alfarero y el barro, por George Whitefield. Palabra que vino a Jeremías de parte del Señor, diciendo: Levántate y desciende a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Entonces descendí a la casa del alfarero, y aquí que él hacía una obra en las ruedas, y la vasija que había hecho de barro se estropeó en la mano del alfarero, así que volvió a hacer otra vasija, como al alfarero le pareció bien hacerla. Entonces vino a mí palabra del Señor diciendo: Casa de Israel, ¿no puedo hacer con vosotros como este alfarero? Dice el Señor. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así estáis vosotros en mi mano, casa de Israel. Jeremías capítulo 18, versículos 1 al 6. En diversas ocasiones y de diferentes maneras, Dios se complació en hablar a nuestros padres por medio de los profetas, antes de hablarnos a nosotros en estos últimos días por medio de su Hijo. A Elías se le reveló por medio de una vocecita tranquila, a Jacob por medio de un sueño, a Moisés le habló cara a cara. A veces se complacía en enviar a un profeta favorito a cumplir alguna misión especial, y mientras estaba así empleado, le concedía un mensaje particular, que se le ordenaba entregar sin reservas a todos los habitantes de la tierra. Un ejemplo muy instructivo de este tipo lo tenemos registrado en el pasaje que ahora se les lee. El primer versículo nos informa de que fue una palabra o un mensaje que vino inmediatamente del Señor al profeta Jeremías. No se nos dice en qué momento, o cómo estaba empleado el profeta cuando llegó. Tal vez mientras oraba por aquellos que no querían orar por sí mismos. Tal vez cerca de la mañana, cuando estaba durmiendo reflexionando en su cama. Porque la palabra vino a él diciendo: Levántate. ¿Y qué debía hacer al levantarse? Debe bajar a la casa del alfarero. El profeta sabía dónde encontrarla, y allí, dice el gran Jehová, te haré oír mis palabras. Jeremías no consulta con la carne y la sangre, no se opone a que esté oscuro o haga frío, ni desea que le den allí su mensaje, sino que sin la menor vacilación obedece inmediatamente a la visión celestial. Entonces, dice, bajé a la casa del alfarero, y he aquí que hacía una obra sobre las ruedas. Justo cuando entraba en la casa o taller, el alfarero, al parecer, tenía una vasija sobre su rueda. Y había algo tan extraordinario en esto para que fuera introducido con la palabra «he aquí». ¿Qué visionario soñador o entusiasta supersticioso sería considerado este Jeremías, incluso por muchos que leen sus profecías con aparente respeto, si estuviera vivo ahora? Pero esta no era la primera vez que Jeremías había escuchado del cielo de esta manera. Por lo tanto, obedeció de buena gana, y si tú y yo lo hubiéramos acompañado a la casa del alfarero, creo que lo habríamos visto en silencio, pero esperando intensamente a que su gran omnisapiente comandante, para saber por qué lo había enviado allí. Me parece que lo veo muy atento. Se da cuenta de que la vasija era de barro, pero cuando la tenía en la mano y giraba el torno para darle una forma determinada, se estropeó en las manos del alfarero, y por consiguiente no era apta para el uso que antes pretendía darle. ¿Y qué pasa con esta vasija estropeada? Al estar así estropeada, supongo que el alfarero, sin la menor imputación de injusticia, podría haberla tirado a un lado y tomar otra pieza de arcilla en su lugar. Pero no lo hizo, volvió a hacer otra vasija. ¿Y acaso el alfarero convocó a un consejo de sus empleados domésticos para preguntarles qué clase de vasija le aconsejaría que hiciera con ella? No, de ninguna manera. Volvió a hacer otra vasija, como le pareció bien al alfarero hacerla. Entonces, agrega Jeremías, mientras estaba en el camino del deber, mientras gritaba mentalmente, Señor, ¿qué quieres que haga? Entonces vino a mí palabra del Señor diciendo, Oh casa de Israel, ¿no puedo hacer con vosotros como este alfarero? Dice el Señor. He aquí que como el barro está en las manos del alfarero, estropeado y no apto para el primer propósito diseñado, así estáis vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Por fin, Jeremías recibe su sermón, corto pero popular. Debía ser entregado a toda la casa de Israel, a los príncipes, a los sacerdotes y al pueblo. Corto pero punzante, incluso más afilado que una espada de 2 filos,
¿Qué? Dice el soberano Señor del cielo y de la tierra, ¿se me ha de negar el privilegio de un vulgar alfarero? ¿No puedo hacer lo que quiero con los míos? Mirad, como el barro está en las manos del alfarero, así estáis vosotros en mis manos, oh casa de Israel. Yo os hice y formé un pueblo, y os bendije más que cualquier otra nación bajo el cielo. Pero tú, oh Israel, con tus rebeldías te has destruido a ti mismo. Por lo tanto, como el alfarero podría haber desechado justamente su arcilla estropeada, así yo podría desecretaros y despojaros de vuestro pueblo. Pero, ¿qué pasaría si yo viniera sobre los montes de tu culpa, sanara tus rebeldías, reviviera mi obra en medio de los años, y causara que tu fin último aumentara en gran medida? He aquí que, como el barro está en las manos del alfarero, a su disposición, para ser destruido o formado en otra vasija, así estáis vosotros en mis manos, oh casa de Israel. Puedo desecharos, y con ello arruinaros, o puedo volver a visitaros y reviviros, según mi propia y soberana buena voluntad y placer. ¿Y quién me dirá qué haces? Esta parece ser la interpretación genuina y la intención primaria de esta hermosa parte de la Sagrada Escritura. Pero dejando de lado cualquier otra pregunta sobre su diseño o significado primario, procederé ahora a mostrar lo que el glorioso Jehová dice aquí de la casa de Israel en general. Es aplicable a cada individuo de la humanidad en particular. Y como presumo que esto puede hacerse sin dibujar la Escritura por un lado o arrancarla de su significado original por el otro, para no entretenerlos más, voy a deducir el pasaje así explicado y parafraseado, y tratar de ampliar estas dos cabezas generales. En primer lugar, me propongo demostrar que todo hombre engendrado naturalmente de la descendencia de Adán es, a los ojos del Dios que todo lo ve y que escudriña el corazón, solo un pedazo de barro estropeado. En segundo lugar, que siendo así estropeado, debe ser necesariamente renovado, y bajo este título, señalaremos también por cuya agencia este poderoso cambio ha de ser llevado a cabo. Una vez discutidos estos detalles, naturalmente se dará paso a unas breves palabras de aplicación. En primer lugar, demostrar que todo hombre engendrado naturalmente de la descendencia de Adán es a los ojos de Dios, que todo lo ve y que busca el corazón, solo un pedazo de arcilla estropeada. Obsérvese con agrado que decimos todo hombre engendrado naturalmente de la descendencia de Adán, o todo hombre desde la caída, pues si consideramos al hombre tal como salió por primera vez de las manos de su Hacedor, estaba lejos de encontrarse en tal melancólicas circunstancias. No, originalmente fue hecho recto, o como declara Moisés, ese sagrado plumilla, Dios lo hizo a su imagen y semejanza. Seguramente nunca se expresó tanto en pocas palabras, lo que me ha hecho preguntarme a menudo cómo ese gran crítico Longino, que tan justamente admira la dignidad y la grandeza del relato de Moisés sobre la creación, y Dios dijo, hágase la luz, y se hizo la luz. Digo que a menudo me he preguntado por qué no leyó un poco más allá, y otorgó como justo un encomio, alabanza, aprobación, a esta corta, pero con todo inexpresablemente augusta, elegante o soberbia, y completa descripción de la forma del hombre. Así creó Dios al hombre a su propia imagen. Impresionado por un profundo sentido de tan asombrosa bondad, y para que pueda imprimir un sentido aún más profundo en nuestras mentes también, añade inmediatamente, a imagen de Dios lo hizo. En esta importante ocasión se convocó un consejo de la adorable Trinidad. Dios no dijo, hágase un hombre, y hubo un hombre, sino que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Este es el relato que vivos oráculos de Dios nos dan del hombre en su primer estado, pero es muy notable que la transición del relato de su creación al de su miseria es muy rápida. ¿Y por qué? Por una muy buena razón, porque pronto cayó de su dignidad primitiva, y por esta caída, la imagen divina está desfigurada, que ahora debe ser valorada solo como los anticuarios valoran una medalla antigua, meramente por la imagen y la inscripción una vez estampada en ella, o de una segunda impresión divina que, a través de la gracia, todavía puede recibir.
Analicemos más detalladamente al hombre y veamos si estas cosas son así o no. Y primero, en cuanto a su entendimiento, como el hombre fue creado originalmente, según Dios en conocimiento, así como en justicia y verdadera santidad, podemos inferir racionalmente que su entendimiento, con respecto a las cosas naturales, así como las divinas, era de una extensión prodigiosa, porque fue hecho un poco más bajo que los ángeles, y por consiguiente, siendo como ellos, excelente en su entendimiento, conocía mucho de Dios, de sí mismo y de todo lo que le rodeaba. Y en esto, así como en cualquier otro aspecto, era como Mr. Golter lo expresa en uno de sus ensayos, un perfecto mayor. Pero está lejos de ser nuestro caso ahora, porque con respecto a las cosas naturales, nuestro entendimiento está evidentemente oscurecido. Es poco lo que podemos saber, e incluso ese poco conocimiento que podemos adquirir es como mucho cansancio de la carne, y estamos condenados a ganarlo como el pan de cada día, es decir, con el sudor de nuestra frente. Los hombres de mentes bajas y estrechas pronto comienzan a ser sabios en sus propios conceptos, y habiendo adquirido un poco de lenguas eruditas y hecho alguna pequeña competencia de las ciencias secas, son fácilmente tentados a considerarse a sí mismos como una cabeza más alta que sus compañeros mortales, y por lo tanto, también demasiado a menudo, lanzan grandes palabras hinchadas de vanidad. Pero las personas con un pensamiento más elevado y extenso no se atreven a presumir. No, saben que los grandes eruditos están en la oscuridad, incluso con respecto a muchas de las cosas más minúsculas de la vida. Y después de todas sus dolorosas investigaciones de la naturaleza misteriosa, encuentran un vacío tan inmenso, una extensión tan inconmensurable aún por recorrer, que se ven obligados al final a concluir, casi con respecto a cada cosa, que no saben nada todavía como deberían saber. Esta consideración, sin duda, llevó a Sócrates cuando fue preguntado por uno de sus eruditos por qué el oráculo lo declaró el hombre más sabio de la tierra, a darle esta juiciosa respuesta: tal vez sea porque soy más sensible a mi propia ignorancia. Ojalá que todos los que se llaman cristianos hubieran aprendido tanto como este pagano. Entonces ya no iríamos a tantos sabios, falsamente llamados así, traicionar su ignorancia al jactarse de la extensión de su superficial entendimiento, ni al profesar ser tan sabios, demostrar ser pedantes tontos. Si observamos nuestros entendimientos con respecto a las cosas espirituales, encontraremos que no solo están oscurecidos, sino que se convierten en las propias tinieblas, incluso en tinieblas que pueden ser sentidas por todos los que no han pasado del sentimiento. ¿Y cómo podría ser de otra manera, ya que la palabra infalible de Dios nos asegura que están alejados de la luz de la vida de Dios, y por lo tanto son naturalmente tan incapaces de juzgar las cosas divinas y las espirituales? Comparativamente hablando, como un hombre nace ciego es incapaz de distinguir los diversos colores del arco iris. El hombre natural, dice el apóstol inspirado, no discierne las cosas del Espíritu de Dios, tan lejos de ello, son locura para él. ¿Y por qué? Porque sólo deben ser discernidas espiritualmente. Por lo tanto, Nicodemo, que fue bendecido con una revelación externa y divina, que era un gobernante de los judíos, más aún un maestro de Israel, cuando nuestro Señor le dijo: «Debes nacer de nuevo», parecía estar muy confundido. «¿Cómo puede un hombre nacer cuando es viejo?», dice él. «¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Cómo puede ser estas cosas?». ¿Hubo alguna vez 3 preguntas más absurdas propuestas por el hombre más ignorante que existe? ¿O puede haber una prueba más clara de la ceguera del entendimiento del hombre con respecto a las cosas divinas, así como a las naturales? ¿No es, pues, el hombre un pedazo de arcilla estropeada? Esto parecerá aún más evidente si consideramos la perversa inclinación de su voluntad. Habiendo sido hecho a imagen y semejanza de Dios, no cabe duda de que antes de la caída, el hombre no tenía otra voluntad que la de su Hacedor. La voluntad de Dios y la de Adán eran como unísonos en la música. No había la menor desunión o discordia entre ellas. Pero ahora él tiene una voluntad tan directamente contraria a la voluntad de Dios como la luz es contraria a las tinieblas,
o el cielo al infierno. Todos traemos al mundo una mente carnal, que no solo es enemiga de Dios, sino la enemistad misma, y que, por tanto, no se sujeta a la ley de Dios, ni puede hacerlo. Muchos muestran mucho celo al hablar contra el hombre de pecado, y exclaman en voz alta, y en verdad muy justamente, contra el Papa por sentarse en el templo, quiero decir, la Iglesia de Cristo, y exaltarse a sí mismo sobre todo lo que se llama Dios. Pero no digas en tu interior, ¿quién irá a Roma para derribar este anticristo espiritual? Como si no hubiera anticristo sino lo que está fuera de nosotros. Pues sabe, oh hombre, quien quiera que seas, que un anticristo infinitamente más peligroso, porque menos discernido, incluso la voluntad propia, se encaja directamente en el templo de tu corazón, exaltándose a sí mismo, por encima de todo lo que se llama Dios, y obligando a todos sus votantes a decir del propio Cristo, ese príncipe de la paz, no queremos que este hombre reine sobre nosotros. El pueblo de Dios, cuyos sentidos espirituales se ejercitan en las cosas espirituales, y cuyos ojos se abren para ver las abominaciones que hay en sus corazones, frecuentemente sienten esto para su dolor. Quieran o no, esa enemistad surge de vez en cuando, y a pesar de toda su vigilancia y cuidado, cuando están bajo la presión de alguna aflicción aguda, una larga deserción o una tediosa noche de tentación, a menudo encuentran que algo en su interior se levanta en rebelión contra las disposiciones omnisapientes de la divina providencia, y le dice a Dios, su Padre Celestial, ¿qué haces? Esto les hace gritar, y no es de extrañar, ya que obligó a uno de los más grandes santos y apóstoles a introducirlo por primera vez la expresión, «Oh, miserable de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte?» El alma espiritual y renovada gime así, agobiada, pero en cuanto al hombre natural y no despierto, no es así con él. La voluntad propia, así como cualquier otro mal, ya sea de manera más latente o discernible, reina en su alma no renovada, y le demuestra, incluso hasta una demostración a los demás, ya sea que lo sepa o lo confiese él mismo no, que en lo que respecta a los desórdenes de su voluntad, así como en su entendimiento, el hombre es solo un pedazo de arcilla estropeada. Una visión pasajera de los afectos del hombre caído corroborará aún más firmemente esta melancólica verdad. Estos, al ser colocados por primera vez en el paraíso de Dios, se mantuvieron siempre dentro de los límites adecuados, fijados en sus objetos apropiados, y como tantos ríos apacibles, se deslizaron dulce, espontánea y habitualmente hacia su océano, Dios. Pero ahora la escena ha cambiado, porque estamos llenos de afectos viles, que como un torrente poderoso e impetuoso se lleva todo por delante. Amamos lo que debemos odiar, y odiamos lo que deberíamos amar. Tememos lo que deberíamos esperar, y esperamos lo que deberíamos temer. Es más, a veces nuestros afectos llegan a una altura tan ingobernable que aunque nuestros juicios estén convencidos de lo contrario, sin embargo gratificaremos nuestras pasiones aunque sea a costa de nuestro bienestar presente y eterno. Sentimos una guerra en nuestros afectos, que guerrean contra la ley de nuestras mentes y nos llevan al cautiverio de la ley del pecado y de la muerte. Así que, como ese dicho, apruebo cosas mejores pero sigo peores, es demasiado, demasiado a menudo la práctica de todos nosotros. Soy consciente que muchos se ofenden cuando la humanidad se compara con las bestias y los demonios, y podrían tener alguna sombra de razón estar así, si afirmáramos en un sentido físico que son realmente bestias y realmente demonios. Porque entonces, como una vez oí observar a un prelado muy docto, que se oponía a esta comparación, un hombre siendo una bestia se haría incapaz, y siendo un diablo, estaría bajo la imposibilidad de ser salvado. Pero cuando hacemos uso de tales comparaciones chocantes, como él se complacía en calificarlas, se nos entendería solo en un sentido moral, y al hacerlo, no afirmamos más que lo que algunos de los más santos hombres de Dios han dicho de sí mismos y de otros, en los oráculos vivientes de hace muchas edades. El santo David, el hombre según el corazón de Dios, hablando de sí mismo, dice, «Tan necio era yo, y como una bestia delante de ti». Y el santo Job, hablando del hombre en general, dice que,
Ha nacido como un potro de asno salvaje, o quita el expletivo, que como algunos piensan debería hacerse, y entonces afirma positivamente que el hombre es un potro de asno salvaje. Y lo que dice nuestro Señor, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y se dice que todo el mundo yace en él, el inicuo, que ahora gobierna en los hijos de desobediencia, es decir, en todas las almas no renovadas. Nuestra estupidez, la propensión a fijar nuestros afectos en las cosas de la tierra y nuestro afán por hacer provisión para la carne, para satisfacer sus deseos, demuestran que somos terrenales y brutos, y nuestras pasiones mentales, la ira, el odio, la malicia, la envidia y otras semejantes, demuestran con igual fuerza que también somos diabólicos. Ambas cosas conspiran para evidenciar que, tanto en lo que respecta a sus afectos como en su entendimiento y voluntad, el hombre puede ser calificado merecidamente como un trozo de arcilla estropeada. La ceguera actual de la conciencia natural hace que esto aparezca bajo una luz más evidente. En el alma del primer hombre, Adán, la conciencia era sin duda la vela del Señor, y le permitía discernir correctamente e instantáneamente entre el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto. Y bendito sea Dios, todavía quedan algunos restos de esto, pero ¡ay, qué débilmente arde, y con qué facilidad y rapidez se cubre, o se apaga y se extingue! No necesito enviaros al mundo pagano para que conozcáis la verdad de esto, todos lo sabéis por experiencia. Si no hubiera otra evidencia, vuestras propias conciencias son en vez de 1000 testigos de que el hombre, en cuanto a su conciencia natural, así como el entendimiento, la voluntad y los afectos, es arcilla muy estropeada. Ni esa gran presumida Diana, es decir, la razón no ilustrada sin ayuda, demuestra menos la justeza de tal afirmación. Lejos de mí el desacreditar o exclamar contra la razón humana. Cristo mismo es llamado el Logos, la razón, y creo que no requeriría mucho aprendizaje ni tomaría mucho tiempo demostrar que en la medida en que actuamos de acuerdo con las leyes de Cristo Jesús, somos de alguna manera conforme a las leyes de la recta razón. Por lo tanto, su servicio se llama un servicio razonable. Y aunque sus siervos y seguidores puedan ser considerados ahora como tontos y locos, llegará un momento en que los desprecian y se oponen a la revelación divina descubrirán que lo que ahora llaman razón es sólo una razón depravada y totalmente incapaz, por sí misma, de guiarnos por el camino de la paz o de mostrar el camino de la salvación, como los hombres de Sodoma fueron incapaces de encontrar la puerta de Lot después de haber sido golpeados por la ceguera de los ángeles. Los horribles y espantosos errores en que cayeron los más refinados razonadores del mundo pagano, tanto a lo que se refiere al objeto como a la forma del culto divino, han demostrado suficientemente la debilidad y depravación de la razón humana, y nuestros modernos fanfarrones no nos ofrecen mejores pruebas de la grandeza de su fuerza, ya que el mejor perfeccionamiento que generalmente hacen de ella es sólo razonar hasta llegar a una infidelidad deliberada, y así razonar hasta la salvación eterna. ¿Necesitamos ahora algún otro testimonio de que el hombre caído, en su totalidad es un pedazo de arcilla estropeada? Pero esto no es todo. Tenemos aún más pruebas que aportar, pues, ¿acaso la ceguera de nuestros entendimientos, la perversidad de nuestra voluntad, la rebelión de nuestros afectos, la corrupción de nuestras conciencias, la depravación de nuestra razón, prueban esta acusación y no confirma lo mismo el presente desordenado marco y constitución de nuestros cuerpos? Sin duda, en este aspecto, el hombre en el sentido más literal de la palabra es un pedazo de arcilla estropeada, pues Dios lo hizo originalmente del polvo de la tierra, de modo que, a pesar de que nos jactamos de nuestros altos pedigrís y de nuestra diferente descendencia, todos estábamos originalmente en un nivel, y un poco de tierra roja era el sustrato común del que todos fuimos formados. Era arcilla, pero arcilla maravillosamente modificada, incluso por las manos inmediatas del Creador del cielo y de la tierra. Por lo tanto, uno ha observado que se dice que Dios construyó al hombre, no lo formó precipitada o apresuradamente, sino que lo construyó y lo determinó de acuerdo con el plan previamente establecido en su propia mente eterna. Y aunque, como el gran Dios no tiene cuerpo, partes ni pasiones, no podemos suponer que cuando se dice
Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, se refiere a su cuerpo. No puedo dejar de pensar que, como el Logos eterno se iba a aparecer en adelante, Dios manifestado en la carne, se ejerció indudablemente una sabiduría infinita en la formación de un cofre en el que se iba a depositar, en la plenitud de los tiempos, una perla tan inapreciable. Se dice que algunos de los antiguos afirmaron que el hombre al principio tenía lo que llamamos una gloria que brillaba a su alrededor, pero sin intentar ser sabios por encima de lo que está escrito, podemos aventurarnos a afirmar que tenía un cuerpo glorioso, que no conocía el pecado, ni la enfermedad ni el dolor. Pero ahora, tanto por esto como por otras razones, se le puede llamar justamente Icabod, porque su fuerza y gloria primitiva se han desvanecido tristemente, y como las ruinas de algún tejido antiguo y majestuoso, solo se han reducido tanto como para darnos una débil idea de lo que era cuando apareció por primera vez en su belleza original y perfecta. El apóstol Pablo, por lo tanto, que sabía llamar a las cosas por su nombre, también como cualquier hombre vivo, no tiene escrúpulos en calificar al cuerpo humano, aunque en su constitución original fue hecho de manera temible y maravillosa, como un cuerpo vil, ya que está sujeto a enfermedades tan viles, sometido a usos tan viles, sí, muy viles, y al final ha de llegar a un fin tan vil, porque polvo somos, y al polvo hemos de volver. Esto, entre otras consideraciones, bien podemos suponer que hizo llorar al bendito Jesús ante la tumba de Lázaro. Lloró, no solo porque su amigo Lázaro estaba muerto, sino que lloró al ver que la naturaleza humana, por culpa del propio hombre, quedaba así en ruinas, al estar sujeta a tal disolución, hecha como las bestias que perecen. Detengámonos aquí un momento, y con nuestro compasivo Señor, veamos si no podemos derramar alguna lágrima silenciosa al menos en la misma dolorosa ocasión. ¿Quién hay entre vosotros que ante una revisión tan melancólica de la depravación presente, real y más deplorable del hombre, tanto en el cuerpo como en el alma, puede abstenerse de llorar por un pedazo de arcilla tan estropeado? ¿Quién puede evitar adoptar el lamento del santo David sobre Saúl y Jonatán? Cómo han caído los poderosos, cómo han sido asesinados en sus lugares altos. Originalmente no era así. No, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, a imagen de Dios hizo al hombre. Nunca se expresó tanto en tan pocas palabras. Fue creado según Dios en justicia y en santidad verdadera. Este es el relato que el volumen sagrado nos da de este interesante punto. Este es el bendito libro, el libro de los libros, del cual, junto con la apelación a la experiencia de nuestros propios corazones y a los testimonios de todas las épocas pasadas, hemos creído conveniente obtener nuestras pruebas. Porque, después de todo, debemos estar obligados a la revelación divina para saber lo que fuimos, lo que somos o lo que vamos a ser. En ellos, como en un cristal verdadero, podemos ver nuestra verdadera y propia semejanza, y sólo a partir de ellas podemos rastrear el origen y la fuente de todos esos innumerables males que como un diluvio han desbordado el mundo natural y moral. Si alguien se opone a la autenticidad de esta revelación, por consiguiente, se opone a la doctrina que se desprende de ella, que en mi opinión la confirma en gran medida, porque a menos que un hombre esté muy desordenado en cuanto a su entendimiento, voluntad, afectos, conciencia natural y poder de razonamiento, nunca podría negar una revelación como esta, que está fundada en una multiplicidad de evidencias externas infalibles, que tiene tantas evidencias internas de sello divino en cada página, que está tan adaptada a las exigencias comunes de toda la humanidad, que está tan de acuerdo con la experiencia de todos los hombres, y que ha sido tan maravillosamente transmitida y conservada hasta nosotros, ha sido tan instrumental para convencer, convertir y consolar a tantos millones de almas, y ha resistido la prueba de los más severos escrutinios y las críticas exactas de los enemigos más sutiles y refinados, así como de los más maliciosos y perseguidores, que jamás hayan existido, incluso desde los principios de los tiempos hasta este mismo día. Creo que a las personas de este tipo de mentalidad hay que orarles más que disputarles, si es que se les perdona esta perversa maldad de sus corazones. Están en la misma hiel de la amargura y deben tener sus conciencias cauterizadas como un hierro candente,
y deben tener sus ojos cegados por medio del Dios de este mundo. De lo contrario no podrían sino ver y sentir y asentir a la verdad de esta doctrina, de que el hombre es universalmente depravado, que no solo en uno o dos, sino que en 2 o miles, en cada página, casi podría decir, está escrito, en caracteres tan legibles, que las carreras pueden leer. De hecho, la propia revelación se basa en la doctrina de la caída. Si hubiéramos conservado nuestra integridad original, la ley de Dios habría sido escrita en nuestros corazones, y así la falta de una revelación divina, al menos como la nuestra, habría sido superada. Pero al estar caídos, en lugar de levantarnos en rebelión contra Dios, deberíamos estar llenos de indecible agradecimiento a nuestro generoso Creador, que por unas pocas líneas en sus propios libros nos ha descubierto más de lo que todos los filósofos y hombres más eruditos del mundo podrían o habrían descubierto, aunque hubieran estudiado hasta la eternidad. Sé muy bien que algunos que pretenden admitir la validez de la revelación divina son, sin embargo, enemigos de la doctrina que hoy se ha expuesto y quisieran eludir la fuerza de las pruebas que generalmente se presentan en su defensa, diciendo que sólo denotan la corrupción de determinadas personas o que sólo se refieren al mundo pagano. Pero tales personas se equivocan, pues no conocen sus propios corazones ni el poder de Jesucristo, pues por naturaleza no hay diferencia entre judío o gentil, griego o bárbaro, siervo o libre. Todos somos igualmente abominables a los ojos de Dios, todos estamos igualmente destituidos de la gloria de Dios, y por consiguiente, todos somos igualmente trozos de arcilla estropeada. ¿Cómo llegó Dios a sufrir la caída del hombre? ¿Cuánto tiempo estuvo el hombre en pie antes de caer? ¿Y cómo la corrupción contraída por la caída se propaga a todos los individuos de su especie? Son preguntas de naturaleza tan abstrusa y crítica, que si yo me comprometiera a responderlas, solo estaría satisfaciendo una curiosidad pecaminosa y tentándote, como Satanás tentó a los adustos primeros padres, a comer el fruto prohibido. Responderá mucho mejor al propósito de este discurso, que es práctico, pasar a, segundo, a la siguiente cosa propuesta, y señalarles la absoluta necesidad de que esta naturaleza caída sea renovada. Esto lo he tenido siempre a la vista y por ello he sido tan explícito a propósito en el primer punto general, pues si Arquímedes dijo una vez, «Dadme el lugar donde pueda fijar mi pie y moveré el mundo», así que con la menor imputación de arrogancia, de la cual tal vez se le acusó con razón, podamos aventurarnos a decir que concedamos que la doctrina anterior es verdadera, y negar entonces la necesidad de que el hombre sea renovado quien pueda. Supongo que puedo dar por sentado que todos ustedes, entre quienes estoy predicando ahora el reino de Dios, esperan ir después de la muerte a un lugar que llamamos cielo. Y el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ustedes es que todos tengan mansiones preparadas para ustedes allí. Pero permitidme que os diga que si ahora vierais estos cielos abiertos, y al ángel, vestido con todo su ropaje celestial, con un pie sobre la tierra y otro sobre el mar, es más, si vieras y oyeras el ángel de la alianza eterna, Jesucristo en persona, proclamando «el tiempo no será más», y dándoos a todos una invitación inmediata para venir al cielo, el cielo no sería un cielo para vosotros, es más, sería un infierno para vuestras almas, a menos que os preparéis primero para disfrutarlo adecuadamente aquí en la tierra. Porque, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿O qué comunión podrían mantener los hijos de Belial no renovados con el puro e inmaculado Jesús? La generalidad de la gente se forma ideas extrañas del cielo, y debido a que las Escrituras, en condescendencia con la debilidad de nuestras capacidades, lo describen con imágenes tomadas de los deleites terrenales y la grandeza humana, por lo tanto son propensos a llevar sus pensamientos no más allá, y en el mejor de los casos solo forman para sí mismos una especie de paraíso maometano. Pero permítame que os diga, y que Dios quiera que cale hondo en vuestros corazones, el cielo es más bien un estado que un lugar, y por consiguiente, a menos que estéis previamente dispuestos por un estado de ánimo adecuado, no podríais ser felices ni siquiera en el mismo cielo, porque, ¿qué es la gracia sino la gloria militante? ¿Qué es la gloria sin una gracia triunfante? Esta consideración hizo que un piadoso autor dijera que,
la santidad, la felicidad y el cielo eran solo tres palabras diferentes para una misma cosa. Y esto hizo que el gran Preston, cuando estaba a punto de morir, se dirigiera a sus amigos diciendo: «Cambio de lugar, pero no de compañía». Había conversado con Dios y con los hombres buenos en la tierra. Iba a mantener la misma comunión, infinitamente más refinada con Dios, con sus santos ángeles y con los espíritus de los justos hechos perfectos en el cielo. Para que podamos ser partícipes dichosos de esa compañía celestial, este barro estropeado, es decir, esta naturaleza depravada, debe sufrir necesariamente un cambio moral universal. Nuestro entendimiento debe ser iluminado, nuestra voluntad, razón y conciencia deben ser renovadas, nuestros afectos deben ser atraídos y fijados en las cosas de arriba, y porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos, esto corruptible debe vestirse de incorrupción, esto mortal debe vestirse de inmortalidad. Y así las cosas viejas deben pasar literalmente, y aquí que todas las cosas, incluso el cuerpo así como las facultades del alma, deben hacerse nuevas. Este cambio moral es lo que algunos llaman arrepentimiento, otros conversión, otros regeneración. Elijan el nombre que quieran, solo le pido a Dios que todos lo tengamos. Las Escrituras lo llaman santidad, santificación, la nueva criatura, y nuestro Señor lo llama nuevo nacimiento, o nacer de nuevo, o nacer de lo alto. Estas no son expresiones apenas figurativas o vuelos del lenguaje oriental, ni denotan apenas un cambio relativo de estado conferido a todos los que son admitidos en la Iglesia de Cristo por el bautismo, sino que denotan un cambio real y moral de corazón y vida, una participación real de la vida divina en el alma del hombre. Algunos se contentan, en efecto, con una interpretación figurada, pero a menos que se les haga experimentar el poder y la eficacia de la misma, mediante una sólida experiencia viva en sus propias almas, todo su aprendizaje, toda su laboriosa crítica, no los eximirá de una condenación real. Cristo lo ha dicho, y Cristo lo mantendrá, a menos que un hombre, culto o inculto, alto o bajo, aunque sea un maestro de Israel, como lo era Nicodemo, a menos que nazca de nuevo, no puede ver, no puede entrar en el reino de Dios. Si se pregunta quién es el alfarero, y por medio de quién esta arcilla estropeada se convertirá en otra vasija, o en otras palabras, si se pregunta cómo se va a efectuar este gran y poderoso cambio, respondo que no por la mera fuerza de la persuasión moral. Esto es bueno en su lugar. Estoy tan lejos de pensar que los predicadores cristianos no deben hacer uso de argumentos y motivos racionales en sus sermones, que no puedo pensar que sean aptos para predicar en absoluto. Tenemos el ejemplo del mismo gran Dios para tal práctica. Venid, dice él, y razonemos juntos. Y Pablo, ese príncipe de los predicadores, razonó sobre la templanza, la justicia y el juicio futuro. Y es notable que mientras él razonaba de estas cosas, Félix temblaba. Tampoco son menos necesarias las más persuasivas cepas de retórica santa para un escriba preparado para el reino de Dios. Las Escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, abundan en ellas, y cuándo pueden emplearse y presentarse más adecuadamente que cuando actuamos como embajadores del cielo y suplicamos a los pobres pecadores, como en lugar de Cristo, que se reconcilien con Dios. Todo esto lo concedemos fácilmente, pero al mismo tiempo yo iría tan pronto al patio de la iglesia y trataría de resucitar los cadáveres con un salgan, como de predicar a las almas muertas, si no esperara que algún poder superior hiciera efectiva la palabra para el fin deseado. Solo sería como un bronce que suena para cualquier propósito de salvación, o como un címbalo que tintinea. Este cambio tampoco debe ser realizado por el poder de nuestra propia voluntad. Esto es un ídolo que se levanta en todas partes, pero no nos atrevemos a postrarnos y adorarlo. Nadie, dice Cristo, puede venir a mí, si el Padre no lo atrae. Nuestro propio libre albedrío, si lo mejoramos, puede evitar que cometamos muchos males y ponernos en el camino de la conversión, pero después de ejercer nuestros mayores esfuerzos, y estamos obligados a ejercerlos, encontraremos que las palabras de nuestro propio artículo de la Iglesia son ciertas,
que el hombre desde la caída no tiene poder para volverse a Dios. No, es como si intentáramos detener el flujo y reflujo de la marea, y calmar el mar más tempestuoso, como si creyéramos que podemos someter o poner bajo las regulaciones apropiadas nuestras propias voluntades y afectos rebeldes por medio de alguna fuerza inherente a nosotros. Y por eso, para no tenerte más en suspenso, te informo que este alfarero celestial, este bendito agente, es el Espíritu Todopoderoso de Dios, el Espíritu Santo, la tercera persona de la adorable Trinidad, coesencial con el Padre y el Hijo. Este es aquel Espíritu que al principio de los tiempos se movía sobre la faz de las aguas, cuando la naturaleza yacía en un caos universal. Este fue el Espíritu que cubrió a la Santa Virgen, antes de que naciera de ella esa cosa santa, y este mismo Espíritu debe venir y moverse sobre el caos de nuestras almas, antes de que podamos ser llamados propiamente hijos de Dios. Esto es lo que Juan el Bautista llama ser bautizados con el Espíritu Santo, sin el cual el suyo y todos los demás bautismos, ya sean de niños o de adultos, no sirven de nada. Ese es el fuego que nuestro Señor vino a enviar a nuestros corazones terrenales, y que ruego al Señor de todos los señores que encienda en cada uno de los no renovados en este día. En cuanto a las operaciones extraordinarias del Espíritu Santo, como la realización de milagros o el hablar en diversas lenguas, hace tiempo que cesaron. Pero en cuanto a este milagro de milagros, el devolver al alma a Dios por las operaciones más extraordinarias del Espíritu Santo, esto permanece todavía, y permanecerá hasta que el tiempo mismo no sea más, porque es Él quien nos santifica a nosotros y a todo el pueblo elegido de Dios. Por esta razón, se dice que los verdaderos creyentes son nacidos de lo alto, no de la sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Su segunda, así como su primera creación, es verdadera y puramente divina. Por eso se le llama una creación. Pero revestíos, dice el apóstol, del hombre nuevo que ha sido creado. ¿Y cómo? Así como lo fue el primer hombre, según Dios en justicia y santidad verdadera. Estas son las preciosas verdades, de las que el mundo burlón querría sacarnos o ridiculizarnos. Para producir este glorioso cambio, esta nueva creación, el glorioso Jesús dejó el seno de su Padre. Para ello llevó una vida perseguida, para ello murió una muerte ignominiosa y maldita, para ello resucitó, y para ello se sienta ahora a la derecha de su Padre. Todos los preceptos de su Evangelio, todas sus ordenanzas, todas sus providencias, ya sean de naturaleza aflictiva o próspera, toda la revelación divina desde el principio hasta el final, se centran en estos dos puntos, para mostrarnos cómo estamos caídos, y para comenzar, desde el principio, y completar un cambio glorioso y bendito en nuestras almas. Este es un fin digno de la venida de un personaje tan divino. Liberar a una multitud de almas de todas las naciones, lenguas y lenguajes, de tantos males morales, y reintegrarlas en una condición incomparablemente más excelente que aquella de la que han caído, es un fin que merece el derramamiento de tanta preciosa sangre. ¿Qué sistema de religión existe ahora, o se ha exhibido alguna vez al mundo, que pueda compararse con este? ¿Puede el esquema deísta pretender en algún grado llegar a él? ¿No es noble, racional y verdaderamente divino? ¿Y por qué, entonces, todos los que hasta ahora son extraños a esta bendita restauración de sus naturalezas caídas, pues mi corazón está demasiado lleno para abstenerse por más tiempo de una solicitud, ¿por qué ya no disputarán o se opondrán a ella? ¿Por qué no lleváis más bien vuestro barro a este alfarero celestial y decís desde lo más profundo de vuestras almas, conviértenos, oh buen Señor, y así seremos convertidos? Esto podéis, y podéis hacerlo, y si vais así, quién sabe si este mismo día, si esta misma hora, el alfarero celestial puede tomaros en sus manos y haceros vasos de honor aptos para el uso del Redentor. Otros que antes estaban tan lejos del reino de Dios como tú, han sido partícipes de esta bendición. Qué miserable criatura era María Magdalena, y sin embargo, Jesucristo echó de ella 7 demonios. Es más, a ella se le apareció primero, después de haber resucitado de entre los muertos,
y se convirtió como en un apóstol de los mismos apóstoles. ¿Qué criatura codiciosa era Zaqueo? Era un publicano tramposo y quejumbroso, y sin embargo, tal vez, en un cuarto de hora, su corazón se ensanchó y se mostró muy dispuesto a dar la mitad de sus bienes para alimentar a los pobres. Y para no mencionar más, qué persona tan cruel era Pablo. Era un perseguidor, un blasfemo, un injurioso, uno que exhalaba amenazas contra los discípulos del Señor y hacía estragos en la iglesia de Cristo. Y sin embargo, qué giro tan maravilloso encontró mientras viajaba a Damasco. De perseguidor se convirtió en predicador, después se convirtió en padre espiritual de miles de personas y ahora probablemente se sienta cerca del Señor Jesucristo en la gloria. ¿Y por qué todo esto? Para que sea un ejemplo para los que crean en lo sucesivo. Entonces creed, arrepentíos, os ruego que creáis en el Evangelio. En efecto, es una buena noticia, una noticia de gran alegría. Entonces ya no tendréis nada que decir contra la doctrina del pecado original, ni acusar al Todopoderoso de haber permitido que nuestros primeros padres se vieran obligados a comer uvas agrias y que los dientes de sus hijos se pusieran de punta. Entonces ya no gritaréis contra la doctrina del nuevo nacimiento, como si fuera un entusiasmo, ni tacharéis a los afirmadores de tan benditas verdades con los oprobiosos nombres de tontos y locos. Habiendo sentido, entonces creeréis, habiendo creído, por lo tanto, hablaréis, y en lugar de ser vasos de ira y de endurecerse cada vez más en el fuego del infierno, como vasijas en el horno del alfarero, seréis hechos vasos de honor, y seréis presentados en el gran día por Jesús, a su Padre Celestial, y seréis trasladados a vivir con Él como monumentos de la rica, libre, distinguida y soberana gracia, por los siglos de los siglos. Vosotros que habéis experimentado en cierta medida la influencia vivificadora, pues no debo concluir sin dejar caer una o dos palabras a los hijos de Dios, sabéis cómo compadeceros, y por lo tanto, os ruego también que oréis por aquellos a cuyas circunstancias este discurso está peculiarmente adaptado. Pero, ¿se contentarán en orar por ellos? ¿No veréis motivos para orar también por vosotros mismos? Sí, sin duda, también por ustedes, porque vosotros, y solo vosotros, sabéis cuánto os falta todavía en vuestra fe, y cuán lejos estáis de ser partícipes, en el grado que deseáis, de toda la mente que está en Cristo Jesús. Sabéis qué cuerpo de pecado y muerte lleváis con vosotros, y que necesariamente debéis esperar muchos giros de la providencia y la gracia de Dios, antes de que seáis totalmente liberados de Él. Pero gracias a Dios, estamos en buenas manos. El que ha sido el autor será también el consumador de nuestra fe. Todavía un poco, y nosotros, como Él, diremos, está terminado. Inclinaremos nuestras cabezas y entregaremos el Espíritu. Hasta entonces, porque a ti, Señor, dirigimos ahora nuestra oración, ayúdanos, oh Padre Todopoderoso, a tener paciencia para poseer nuestras almas. He aquí que nosotros somos el barro, y tú eres el alfarero. No permitas que la cosa formada le diga al que formó, cualesquiera que sean las dispensaciones de tu futura voluntad con respecto a nosotros. ¿Por qué nos tratas así? He aquí nos ponemos en tus manos como si fuésemos fósforos. Haz con nosotros lo que te parezca bien. Solo que toda cruz, toda aflicción, toda tentación sean anuladas para estampar tu bendita imagen en caracteres más vivos en nuestros corazones, para que pasando de gloria en gloria, por las poderosas operaciones de su Espíritu bendito, seamos cada vez más aptos y por fin seamos trasladados a un disfrute pleno, perfecto, interminable e interrumpido de la gloria en el más allá. Contigo, oh Padre, tú, oh Hijo, tú, oh bendito Espíritu, a quienes, tres personas, pero un solo Dios, se les atribuye, como es debido, todo el honor, poder, fuerza, majestad y dominio, ahora y por toda la eternidad. Amén y amén. El alfarero y el barro, por George Whitefield. Colgado en el madero.